Buenas noches, tutora y compañeros del curso Mediación Cultural. En esta oportunidad doy a conocer un documental relacionado con lo que tiene que ver con el fenómeno de la violencia intrafamiliar en la ciudad de Sogamoso. Para contextualizar, Sogamoso es un municipio que se encuentra en el departamento de Boyacá y tiene cerca de 200.000 habitantes según proyecciones del año 2015. Para analizar un poco el fenómeno vamos a evidenciar algunas estadísticas suministradas por la Secretaría de Salud del municipio de Sogamoso este año para realizar el ejercicio académico y se evidencia cómo desde el 2015 al 2018 los casos pues han ido aumentando progresivamente. Solo hay una disminución entre el 2017 y el 2018, pero en prácticamente aproximados 15 casos. Se evidencia que el género de la víctima es en su mayoría es de género femenino. Sin embargo, pues hemos visto también año a año cómo han aumentado, a excepción entre el 2017 y 2018, los casos en donde también son agredidos los hombres en una menor cantidad. El género del agresor pues se evidencia también que son más los del género masculino que los del género femenino. Las edades de la víctima también encontramos entre 15 y 19 años, entre 20 y 34 años, entre 35 y 39 y también 60 años y más en cada uno de los años, en donde los casos en que más se presentan son en la edad de 20 a 34 años, como se evidencia en la tabla. Dentro de estas estadísticas también encontramos la naturaleza o tipo de la violencia, en donde en la mayoría de los casos es física, pues la mayoría de los casos que se denuncian, la violencia, luego sigue la violencia psicológica, también tenemos la negligencia, el abuso sexual, el acoso sexual, la violación y los actos sexuales violentos. Generalmente las causas que más se reflejan en las fichas son el consumo de alcohol, los celos, problema de drogas y otras pues no identificadas. El municipio de Sogamoso cuenta con 3 comisarías de familia, las cuales están ubicadas estratégicamente en la ciudad y pues son las encargadas de atender los diferentes casos según la ruta de atención de municipios de alta complejidad establecida según la normatividad vigente y lo establecido también en la ley 1098 y 1257, entre otras, que corresponden al proceso de atención. Para contextualizar también en relación a lo que tiene que ver con el componente teórico, se evidencia cómo este problema de violencia intrafamiliar de una u otra manera afecta al sujeto y a la subjetividad de las familias que pues están en condición o situación de este fenómeno. Por tanto, es importante resaltar desde el concepto de Selman en el 2011 cómo es importante la necesidad de potenciar al sujeto, ¿sí? No como exigencia ética, sino también desde la epistémica. En este caso, se requiere potenciar al sujeto, especialmente a la víctima, en relación a denunciar los casos y a no permitir pues más ese fenómeno de lo que es la violencia intrafamiliar. También dentro de este concepto se trabaja lo que tiene que ver con los planos en que se desenvuelve la potenciación, como son la capacidad del sujeto para potencializar la externalidad, que a la vez no se resuelve sino la potenciación del sujeto desde sí mismo. Otra oportunidad que se tiene desde este concepto es cómo la conciencia histórica plantea exigencias como la necesidad de sentido en oposición a invitarnos a definir objetos, reconocimiento de espacios para el sujeto, en vez de restringirse a construir una función puramente cognitiva
construcción de opciones en lugar de ceñirse a contenidos estrictamente disciplinarios y fundamentación en la categoría de potenciación y no desde la determinación y explicación. En este sentido, lo que se ha evidenciado en la ciudad de Sogamoso es que se requieren más espacios en donde los sujetos puedan expresar, donde los sujetos puedan de pronto denunciar de una forma un poco más asequible, dado que, como más adelante lo muestro en una entrevista semiestructurada que se realizó a una persona en condición de violencia intrafamiliar, manifiesta que si bien pues ha recibido la atención, se hace necesario realizar procesos de seguimiento un poco más profundos que lleven a motivar la cesación de ese conflicto al interior de su familia. Es importante contemplar acá dentro del sujeto y la subjetividad también y esa conciencia histórica, lo relacionado con los patrones culturales que hacen que se acentúe este fenómeno en la ciudad y cómo el equipo interdisciplinario de la Comisaría de Familia se convierte en algún momento en un mediador intercultural, ¿sí? En un mediador cultural que permite lograr facilitar ese proceso de encuentro y permite facilitar también ese proceso de conciliación y ese proceso de renovación también y compromiso frente a la cesación de este fenómeno como es la violencia intrafamiliar o también cuando ya pues definitivamente hay reincidencia, cómo empoderar a esa mujer, a esa víctima para que no permita se siga cometiendo pues este flagelo. Se evidencia bastante dependencia en el sujeto, se evidencia que no hay esa intersubjetividad en cuanto a la red de apoyo y que a veces se desconocen esos procesos pues históricos y esa cultura que de pronto es forjada en nuestro departamento y en nuestra ciudad. Otro concepto importante que se contempla acá es la comunicación como elemento que nos va a permitir lograr ese proceso a nivel de las instituciones, a nivel de las comisarías de familia y también de las demás que deseen hacer o que hagan parte de estas redes, como lo que tiene que ver con el Observatorio de Violencia que se encuentra en la ciudad de Sogamoso y también las diferentes secretarías que desde allí en revisión documental de los planes de acción se encuentran acciones tendientes a prevenir y a mitigar el flagelo de la violencia intrafamiliar. ¿Por qué es importante contemplar acá el proceso de comunicación? Porque es comprendido que más que un proceso externo que se recibe y transmite es una dimensión social. Entonces se apunta a que en algún momento la violencia intrafamiliar sea abordada como una dimensión social, como un problema de salud pública, ¿sí? Endógena en los grupos y participantes en el proceso, que se asemeja a un proceso educativo. Es un proceso de construcción con momentos similares a los procesos cognitivos de cada sector con el que se trabaja. También es comprendido esta comunicación como un espacio estratégico en la dinámica sociocultural que construye y reconstruye permanentemente la trama activa del sentido en un espacio social. Entonces, lo que se apunta es que este proceso de comunicación al interior de la familia se fortalezca y de esta manera se pueda prevenir y mitigar la violencia intrafamiliar. Según Bernardo Toro, citado por Bustamante en el 2012, las estrategias de comunicación deben construir espacios de encuentros para que las culturas se reconozcan. Al igual que al interior de las familias, pues también se puede llevar allí y generar esos espacios donde las familias reconozcan cuáles son pues como esos detonantes que hacen la reincidencia de este flagelo. De acuerdo con Cima de Villa, en el 2004, citado por Bustamante también, los problemas de comunicación son los problemas de las relaciones, acciones e instrumentos para lograrlo y de los múltiples elementos contextuales.
Otro aspecto importante que vale la pena resaltar acá son los aportes de la comunicación a la construcción social. Lo que se apunta y al contextualizar en la problemática es que se requiere de este proceso de comunicación para la construcción social en relación a mitigar la problemática de la violencia intrafamiliar a través de los equipos interdisciplinarios que se convertirían como en mediadores culturales. Dentro de estos 6 aportes, María Alfaro señala: el primero es aporta a la legitimación de actores invisibilizados, facilitar la toma de la palabra. Entonces es como a través de la comunicación, a través del relato o a través de la misma denuncia, ¿sí? Las víctimas puedan legitimizar esta problemática y puedan hacer uso de la palabra para que de esta manera se identifique. Sensibilizar y motivar sobre el valor del esfuerzo colectivo para el cambio social y trascender el pragmatismo. Entonces también se requiere un proceso de sensibilización de todos, de las entidades, de las comisarías de familia, de los grupos de apoyo, de los equipos interdisciplinarios y de la misma comunidad en sí, donde a través de la corresponsabilidad se pueda motivar a que este flagelo cese. Construir y consolidar relaciones estratégicas entre sujetos e instituciones, generar intereses y voluntades públicas, hacer escuela de opinión creando esfera pública, promover discursos y demandas sociales, estimulando a sujetos para que trabajen sus demandas desde sus lógicas y por debates específicos. Y por último, construir desde lo particular el sentido de desarrollo social en temas y actores articulados. El consumidor debe ser un tejedor, es lo que nos dice María Alfaro y que se contextualiza en lo que tiene que ver con la violencia. Otro aspecto importante que se resalta es las responsabilidades desde la mediación cultural. Según Martínez, en el 2012, la mediación intercultural es entendida como la apropiación de la cultura desde la premisa inicial de la desigualdad, ¿sí? Entonces, en este sentido, lo que se pretende es que el equipo interdisciplinario y las instituciones de del municipio partan de la premisa que hay una desigualdad, que cuando hay violencia hay una persona que es vulnerable, ¿sí? Y que otra persona es la que vulnera. ¿Por qué? Porque lo que nos dice ella es que esto implica la utilización de recursos metodológicos y procesos sociales y educativos desde la interculturalidad para superar los conflictos de personas etnoculturalmente diferentes a la cultura de acogida y poner en práctica el valor del reconocimiento del otro para finalmente caminar hacia la comprensión mutua desde la solidaridad, la participación y la convivencia comunitaria. ¿A qué hace referencia también esta convivencia comunitaria? Cuando hay violencia intrafamiliar se afecta a una comunidad también, se afecta a una población infantil y se afecta a una familia extensa. Las funciones del mediador cultural se reparten de manera general entre el ámbito social, educativo, resumiéndose en labores de acogida, asesoramiento familiar, sensibilización, resolución de conflictos. También detecta funciones específicamente educativas como son el trabajo de sensibilización en instituciones educativas, refuerzos formativos con alumnos inmigrantes y menores y asesoramiento en materia intercultural en colegios, docentes y pues en este caso también las instituciones. Esta es el resultado del análisis de una entrevista semiestructurada realizada a un usuario. No es posible subirla acá en este espacio dado que prácticamente son 2 horas en las que la persona nos manifiesta cómo durante su ciclo de vida ha sido violentada física, psicológicamente, por negligencia, inicialmente de sus padres biológicos y luego cómo esto se ve repercutido en su pareja. Se evidencia machismo, se evidencia celos, se evidencia necesidades básicas, se evidencia dependencia económica, dependencia afectiva,
Se evidencia también una violencia directa con golpes, con agresión,